Presento a Blas Moure, que es desarrollador freelance, ¿vale? En remoto, desde Monforte, para empresas de España y de fuera de España, y os va a contar un poco pues una salida profesional más para los que estáis en la universidad y estáis ahí un poco pensando qué hacer, y los que no, que igual tenéis el gusanillo ahí de poneros por vuestra cuenta, pues os va a contar sus temas, ¿vale? Os dejo con... Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar ya que me demoré un poquillo. Vale, para que vayáis viendo un poco por dónde va a ir el tema. La senda del freelance, vale. Antes de nada, os quiero dar una pequeña recomendación. Os voy a contar mi historia. No penséis que quiero asentar cátedra, no penséis que si hago lo de Bryce me va a ir igual os va mejor, igual os va peor. Hay gente que le gusta hacerlo de esta manera y hay gente que no. Simplemente lo que quiero es eso, daros mi opinión, los pasos que yo fui siguiendo. No penséis que muchas cosas están súper, no sé, que me he detenido un montón en llevarlas a cabo. Más que nada, para que os deis cuenta, llevo unos casi 4 años como freelance, es decir, no os voy a hablar desde una experiencia de que llevo media vida, pero bueno, por lo menos simplemente si os puede, como os ha dicho Tony, si os vale como una salida más o una experiencia más para tener en cuenta, bienvenida sea. También voy a hablar de que yo estuve en ciertas empresas, de que yo me largué de esas empresas. No soy una persona que diga, oye, una empresa, te fuiste, eres un hater de las empresas, no sé qué. No, es decir, fue mi opinión personal, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ya que visteis la portada, pues vamos a seguir por aquí, ¿no? Primero, ¿quién soy? Soy este tío, ya me veis, este es mi perfil bueno, este es mi portátil, no penséis que estoy intentando programar una pared, hay otra pantalla ahí, entonces bueno, tampoco os asustéis, no es una foto solo para quedar bien. Entonces bueno, buenas noches, mi nombre es Bryce Moure y tengo 31 años, no sé si los aparento o no, algún día me afeitaré para ver qué dice la gente. Llevo desde 2010 en el sector profesional del desarrollo de software. Soy desarrollador full stack, que está ahora tan de moda, pero en realidad soy un programador freelance, o como dice un amigo mío, rompedor de cadenas, hacedor de apps, esas cosas. En realidad lo que soy es autónomo, ¿no? Y además soy una persona que sabe que aquí hay 4 puntos. Por si no lo sabéis, esto se lo mandaron a hacer al tío de prácticas, entonces se le coló un punto más y bueno, les gustó y hasta el día de hoy quedó aquí. Lo que quiero decir es que esta es mi senda y lo que os quiero contar más o menos es esto. Aunque no lo parezca, este soy yo y mi idea, o lo que os quiero transmitir, es cuál ha sido mi lucha contra el lado oscuro, ¿no? Lo que yo he tenido como mi propio lado oscuro. Esto es una foto de hace 5 años, a partir de ahí comencé mi pelea en solitario y me dejé crecer la barba porque así parecía más Jedi, ¿no? Bueno, vamos a contarlo todo en base a episodios, ya que veis que soy bastante fan de Star Wars, pues bueno, vamos a empezar por episodios. El segundo, ¿de dónde vengo? Para que os hagáis una pequeña idea. Estas son las empresas por las que he pasado. Para que os hagáis una pequeña idea, he estado en empresas, digamos, privadas durante aproximadamente unos 5 años. He pasado por Altia, por Indra y por Inditex, supongo que más o menos os suenan y más o menos, quizás algunos, sobre todo si estáis estudiando, lo veis como una posible salida. Estos son los puestos que he desempeñado en cada una, tampoco sin pararnos mucho: programador senior, ingeniero de software 2, ni el 1 ni el 3, no sé muy bien por qué, y arquitecto de software del área de logística comercial. Bueno, al final no dejan de ser nombres, no, ojalá estuvieran relacionados con lo que te pagan, ¿verdad? Vale, ¿qué pasó? Yo estaba en estas empresas, básicamente es eso, os contaba, estuve unos 5 años y llegó un punto que yo necesitaba un cambio. Os contaré por qué el cambio, pero bueno, como muchas veces suelo hacer, lo primero que decidí es hacer una lista, cuáles son los pros y cuáles son las contras de estar en el momento en el que yo me encontraba, pensar hace 5 años. ¿Cuáles eran mis pros? Contrato indefinido. Bueno, no vamos a nombrar lo que es un contrato indefinido o lo que no, pero bueno, digamos que
está bastante bien visto en España a día de hoy, decir, tengo un contrato indefinido, voy a trabajar hasta que me muera aquí. Muy bien. Estabilidad económica. Por supuesto, tú tienes una nómina todos los meses, eso es un pro. Obviamente, si ya no vives en casa, como yo estudié, bueno, para que os hagáis una idea, estudié en A Coruña y es donde estuve trabajando todos esos años. Yo no vivía en mi casa, yo no vengo de familia rica, entonces tener una estabilidad económica es muy importante, simplemente por tener ese dinero remante cada mes. La visión de una multinacional, por supuesto, es decir, trabajar en un sitio muy grande, con mucha gente, haciendo proyectos que implican a equipos, digamos, de una envergadura bastante importante, es muy bueno, porque en realidad te ayuda a aprender mucho más rápido, ves las cosas desde un punto de vista más arriba, que si estás quizás en una empresa que sois 3, te ayuda también a avanzar. Trabajo en equipo, está claro, sobre todo si eres una persona que está empezando, trabajar en equipo, pégate a los mejores. Y eso es lo que yo intenté hacer, aunque aquí me estéis viendo pros y contras y que al final el spoiler de todo esto es que ya sabéis que yo trabajo como freelance, quiero dejar muy patente que yo no me arrepiento en ningún momento de haber estado donde estuve y a mí me pasó una situación muy personal. Tengo amigos en estas empresas, siguen trabajando, son muy felices, son mejores que yo técnicamente, cobran un pastón y todo les va muy bien. No penséis que como yo las nombré, digo, no me voy a acercar a Indra porque este tío se fue de Indra. No, para nada, no me hagáis caso en nada. Y por supuesto, como no vamos a perder el hilo, al final es un poco mi historia, esto no es una clase técnica, si me queréis parar en cualquier momento, levantáis la mano y me preguntáis sobre cualquier cosa, no hace falta que esperéis tampoco hasta el final, ¿vale? Por supuesto, si trabajas en equipo, tienes una capacidad de aprendizaje mayor. Uno, por los compañeros y segundo, porque las empresas también te intentan formar un poco hacia dónde deberías ir. Y una cosa muy importante, por lo menos para mí, no tengo que hacer la comida. Yo podía ir a comer al restaurante de la empresa, entonces, bueno, para mí eso era un punto muy a favor mía porque cocino de pena, ¿vale? Las contras, perspectiva de futuro. Yo me veía en un lugar que en ese momento tenía 26, 27 años y no veía que pudiera ser un sitio donde yo con 40 años, con 50 años fuera a estar. La realidad es que mi equipo era muy joven, mi puesto era un puesto de arquitecto de software, no sé si merecido o no, pero digamos yo tenía un puesto de arquitecto de software con gente, con equipos, digamos, con los que esa área de arquitectura de software decidía el trabajo, en muchos casos, de equipos de 60 personas, ¿vale? Bueno, de varios equipos que en realidad sumaban unas 60-70 personas. No veía cómo escalar, digamos, yo me veía en un puesto bastante alto y no veía cómo llegar más arriba de eso. Entonces mi perspectiva de futuro, según se estaba, digamos, desencadenando mi trayectoria, no me gustaba, ¿vale? La implicación en el producto, está muy guay trabajar en productos que somos un montón de ellos, pero el problema es que yo nunca me he sentido parte de uno. Sí, tú vas a hacer una app que van a utilizar millones de personas, pero en realidad da igual, o por lo menos esa es mi sensación. A mí no me importaba porque simplemente yo era una máquina de hacer software. No el producto, en ningún momento nadie iba a saber que yo iba a estar detrás de ese producto y tampoco me iba a repercutir directamente. Entonces para mí eso era un problema, para mí, lo vuelvo a repetir. La visión irreal del sector. En Galicia, o por lo menos mi experiencia hasta la fecha, es que hay mucha consultora y poca startup, es decir, pocos proyectos nuevos, pocos proyectos también, digamos, para poder emprender. La consultora clásica, digamos un Indra, un Altia, como está apareciendo ahí, un Tecnocom, lo que te da es una visión de que parece que el sector de software se mueve de la forma en la que ellos nos están mostrando. La realidad es que sí, porque en Galicia o en España incluso se mueve de esa forma, pero no quiere decir que la industria del software en todo el mundo funcione de esa forma, tenga que ser una consultora, digamos, con unas ideas bastante clásicas que de la forma en la que trabajan es, tienen clientes que van a pagar un montón de pastón, van a coger equipos grandes, tú los vas a desarrollar y cuando acabes ese cometido vas a pasar a otro proyecto. Pues bueno, para mí es una visión irreal.
La vanguardia técnica, puede ser que sí o no. Te puede cuadrar un proyecto que están trabajando con lo último del mercado o te puede tocar un proyecto que están trabajando con Java 6 y digamos que el soporte no se va a acabar en menos de 15 años. Como tengas mala suerte y te quedes en ese proyecto, o por lo menos para mí es tener mala suerte, te vas a quedar demasiado atrás. Y demasiado atrás quiere decir que el día que tú quieras cambiar, cuando llevas, o tú vas a poner en tu currículum que llevas 10 años trabajando en COBOL, pues no te van a dar el trabajo o el trabajo que tú seguramente te merezcas, ¿vale? Entonces simplemente renovarse. Especialización y estancamiento. Esto va un poco sobre el punto anterior. Si tú no estás en la vanguardia técnica, te vas a estancar en la misma tecnología. Si esa tecnología no tiene recorrido de futuro, te vas a estancar y eso, digamos, va a acabar limitando tu carrera. Yo todo esto lo veo como que si la cosa no mejora mucho, vamos a tener que trabajar hasta los 70 años. Entonces, por lo menos, intentar buscar la forma en la que estemos más a gusto. Eres uno más. A mí esto me molestaba muchísimo. Somos mucha gente y en realidad no tienes la visibilidad muchas veces que te merezcas. No lo digo porque yo me mereciera una visibilidad y no la tuviera, lo digo por compañeros míos y en realidad por todo el sector. Al final quien se ve es la persona que vende el proyecto y el que firma que va a valer tantos millones, ¿vale? Tiempo, ¿vale? Yo trabajaba en una empresa privada, mi contrato es de 8 horas por contrato, valga la redundancia, llegué a trabajar 17 empatando con 12, empatando con 15, empatando otra vez con otras 15. Por lo tanto, tiempo el justo. Y, lo más importante, la realización personal. Esto ya nos dice un par de cosas, que para mí los pros no son suficientes para compensar únicamente esta parte. Si yo no me siento realizado, soy un culo bastante inquieto, me da igual el resto. Si yo no me siento bien haciendo mi trabajo y si no estoy contento con los productos que intento participar en ellos, pues para mí es causa de infelicidad, ¿no? Entonces, bueno, ya lo pongo en amarillo porque eso ya va a limitar todo lo que he nombrado. Vale, ya sabéis de dónde vengo. Ya sabéis que no estoy conforme con mi trabajo llegado a ese punto, con lo cual, ¿a dónde quiero llegar? Y ahora no digáis nada sobre la próxima imagen. No quiero ser este tío, ya antes de nada. Lo único que quiero decir, no quiero ser un genio del metal, ni quiero tener una empresa millonaria, ojalá. Lo que quiero decir es que para mí esta imagen significó mucho porque cambió, digamos, el devenir de mi pensamiento sobre lo que yo quería hacer. En lo que yo trabajaba sobre todo como arquitecto de software, era arquitecto de software Java. Trabajaba sobre todo en backend y trabajaba sobre todo en aplicaciones de escritorio, de cliente pesado, ¿vale? Desde que yo vi a este tío con esta imagen, mi cabeza cambió un poco la forma de pensar de lo que era el software. Sí, ya tenemos webs, ya había una mejora, ya teníamos móviles, yo de aquellas andaba con mi Nokia, con Symbian, pero vi esto y de repente vi por primera vez que un aparato pequeño de verdad se empezaba a aproximar a las capacidades de un ordenador, que es lo único que, digamos, yo en ese momento conocía, porque tenía un móvil, pero para mandar mensajes, para ver 4 páginas que no se daban movido y poco más. Entonces, a partir de esto, mi cabeza hizo una especie de clic. No quiere decir que viera esto y ya decidiera cambiar, porque la realidad es que a mí esto me pilló bastante novel, pero sí que fue algo que me puso la mosca detrás de la oreja. ¿Cómo estaba yo en el momento que, digamos, se vivió esta especie de cambio? Yo estaba más o menos así. Bueno, supongo que conoceréis la peli. Parece súper terrible viéndolo así, pero bueno, yo llegué a trabajar también en un cubículo así, entonces bueno, tampoco está tan alejado de la realidad. Ya tenía una pantalla plana, pero era algo parecido, también era un tío que iba en traje, bueno, más o menos me sentía así. Y si juntamos lo que pasó en mi cabeza y como yo me sentía, no quiere decir que yo fuera un tío pesadumbrado, también allí, no, tanto no, pero bueno, más o menos para que os hagáis un poco la idea y pilléis la parte de humor de esto. Una cosa unida a la otra derivó en esto.
A mí se me aparece mucha gente y yo tengo así muchas tonterías por la cabeza, ¿no? Y digamos que, para explicarlo muy rápido, ese clic que me hizo la cabeza fue algo así como: venga, Bryce, despierta ya de una vez porque se te va a pasar el arroz, ¿verdad? Entonces en ese momento me empecé a flipar, pero duramente. Quería sentirme así, o así. En realidad, bajando un poco más, lo que me quería sentir es algo así. Está muy bien que lo diga aquí, ya que esto es parte del GDG. Esta panda de vagos y maleantes que parecen en primera instancia, porque dicen, va, pues estos tíos, estos no les da, estos tienen que pagar por llegar a trabajar. Entonces yo lo que pensaba era, joa, a mí me gustan estas cosas, mira qué bien se lo están pasando por ahí, se me da muy bien tirarme en el sofá. Obviamente esto es Google, ¿no? Esto es parte de las sedes de Google, entonces fue un poco como las cosas que se empezaron a desencadenar en mi cabeza y decir, yo quiero pasar del cubículo en el que estoy a algo así. Obviamente, vuelvo a repetir, me estaba flipando. No pretendía llegar a esto, pero bueno, por lo menos intentarlo de alguna manera o cambiarlo en cierto modo, ¿vale? Vale, episodio 4. Vamos a hacer un poco de memoria. Ya veis que yo no quería seguir como estaba, ya sabéis a dónde yo quería llegar, a convertirme en un superguerreiro, pero el problema de todo esto, ¿cuál es? ¿Cómo puedo lograrlo? Esto es lo complicado, ¿verdad? Bueno, ¿qué me gusta a mí hacer? Listas. Entonces dije, venga, ya hiciste una lista para decidir que te tenías que largar de tu trabajo. Venga, ¿cómo vas a lograrlo, Bryce? Ya que eres tan listo. Venga. Formación. Supongo que si yo quiero hacer apps móviles, que es lo que me gustaba, yo era un tío que hacía back y que hacía aplicaciones de escritorio, pero ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer con tus trastos? Nada, entonces tenía que empezar a formarme, ¿no? En ese momento ya empecé que si ver tutoriales, que si ver un poco cómo iba el mercado, digamos, ya me empecé a empapar un poquito esto. Poneros que es principios de 2014, más o menos, cuando yo me puse en esta tesitura. ¿Qué más necesitaba? Experiencia. Yo tenía experiencia, sí, llevaba 5 años en el sector privado. Tuve que extraer lo que para mí era importante de eso. Yo conocí a mucha gente, yo trabajé con gente que llevaba muchos años, conocí a muchos clientes, empecé a ver cómo se mueve el mercado, cuáles son sus precios, cuáles son los tiempos y cómo hay que tratar. Seguramente, si yo no tuviera esta experiencia, me hubiese pegado un palo. No quiero decir que salgas de la facultad o del ciclo superior o de lo que estés cursando en ese momento y digas, voy a ser freelance, voy a emprender. No quiero decir que eso vaya a salir mal directamente, pero a mí la realidad es que me sirvió muchísimo tener experiencia. Contactos. Ideas. Quiero emprender, pero ¿cómo voy a hacer? Necesitaré ideas para poder sacar apps adelante y necesitaré formación porque si no, aunque tenga ideas, a ver cómo las pico, ¿no? Capacidad resolutiva. Vale, yo me quiero ir de mi empresa, quiero estar yo solo, pero si tengo un problema, ¿qué hago? Llamo a mis compañeros de empresa, les pido consejo, eso puede ser parte de la capacidad resolutiva, pero lo que tienes que pensar es que tienes que más o menos saber hasta dónde puedes llegar técnicamente, con tus habilidades sociales y la capacidad que tienes para resolver errores. No quiere decir que mirar YouTube o Stack Overflow que esté mal, ¿no? Simplemente es una forma de resolver errores y si tú eres capaz de manejarte y sabes que con esas herramientas tú eres capaz de solventar los errores, adelante con eso. Y sobre todo, ganas, muchísimas ganas, porque si no, según empieces, se te va a venir el mundo encima. Como no, se me volvió a aparecer otro personaje y me dijo esto: Aldo, no lo hagas, pero no lo intentes. Vale, yo eso ya lo sabía, siendo el fan que soy, dije, venga, tengo que hacerlo. Yo ya estaba, digamos, intentando llevar a cabo las ideas, digamos, los puntos que vimos en el apartado anterior. Pensar que yo en este momento aún me encontraba en mi empresa trabajando, yo estaba en Inditex y en ese momento yo no dejé mi trabajo, lo que hice es intentar allanarme el camino para poder llegarlo a dejar en algún momento. Vale, entonces ¿qué me puse a hacer? Me puse a estudiar, etc. ¿Cómo hacía?
porque dices, bueno, Bryce, si tú trabajabas no sé cuánta pila de horas que me estás contando, ¿cómo hacías? Pues básicamente, si yo llegaba a casa a las 8, a las 9, yo me ponía a chapar, yo me ponía a ver tutoriales, me ponía a empezar a picar mis primeras apps hasta las 2 de la mañana, al día siguiente me volvía a levantar, volvía a irme a trabajo a las 8 de la mañana, los sábados, los domingos, los festivos, etc. Y así durante más o menos estuve unos 4 meses. Os dije que esto era a principios de 2014. Pensar que yo me dediqué concienzudamente por el hecho de que en realidad cuando el hambre aprieta, sin yo llegar a pasar hambre, pero digamos cuando tienes una necesidad, sí que tú tiendes a ser mucho más proactivo que si estás acomodado. Como yo quería cambiar y a donde quería cambiar no veía la forma, digamos, en la que llegar de una manera fácil, llegar diciendo, pues mira, es que igual hay una empresa que me puede contratar para hacer esto. Yo no veía ese camino y la realidad es que yo quería intentarlo por mi propio pie. Entonces te pones las pilas y yo creo que tan efectivo como fui durante esos 4 meses, creo que no lo volví a ser, simplemente por eso, por tener ganas y por ver que tienes que hacerlo tú, que nadie te va a ayudar. ¿Qué hice? Pasados esos 4 meses, lancé mi primera aplicación. Quizás os suene por partes. Esta aplicación le llamé GoKeep. Es el 20 de julio de 2014. Si os fijáis aquí, GoKeep for Google Keep. Había una cosa que estaba muy de moda de aquellas en los mercados de aplicaciones, que era que no todas las empresas veían, no sé si obligatorio, pero sí sacar aplicaciones para móviles. Por ejemplo, plataformas como Google, en primera instancia, hizo lo correcto, se centró en su sistema operativo, que para algo es suyo. Y ciertas aplicaciones, lo primero que hizo es empezar a sacarlas rápidamente para Android. Yo utilizaba Google Keep, sigue siendo la aplicación de notas de Google, pero no existía para iPhone. Yo ya la utilizaba en mi trabajo, yo tenía un iPhone 4 en aquel momento y yo quería ver mis notas que yo mismo tomaba en el trabajo y en realidad no podía, tenía que entrar a la web, que si loguearme, que si no sé qué. Entonces, de repente lo que hice fue, voy a ir a mi móvil, voy a buscar Google Keep en la App Store. ¿Qué pasó? Lo único que había era un tío que creó un review, cogió la URL, la puso e hizo una aplicación y yo dije, bueno, este tío hizo esto, parece que es legal, no apareció un sicario de Google para echársela abajo. Dije, bueno, quizás está bien hacer esto. Voy a buscar más aplicaciones de Google que no tenga la Apple Store. Pues Google Analytics no tenía aplicación, AdSense, AdMob no tenía aplicación, Facebook, que empezaba a sacar su plataforma de anuncios, no tenía, y yo dije, bueno, se ve que parece que si no los atacas directamente no tienes problemas en por lo menos cubrir esa necesidad. Entonces, viendo que en primera instancia no había problema, lo que hice es, venga, quiero hacer Google Keep y lo quiero mejorar. ¿Cómo lo puedo mejorar? Pues venga, que tenga un login nativo, que puedas cambiar entre varias sesiones, un poco funcionalidades que yo, aprovechando que iba a hacer una aplicación híbrida, que no es propiamente nativa, pues intentar sumarla a eso. Hacer recordatorios, lanzar notificaciones push. Entonces, digamos, le di una vuelta a la app. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que según la lancé a la tienda, se empezó a descargar sola. Superó a la anterior aplicación que había de Google Keep de otro desarrollador independiente y la mía pasó a ser primera y a descargarse de forma simultánea en todo el mundo. Y la verdad, esto me voló la cabeza, porque lo normal es, vale, yo acabo de dejarme 100 euros en hacerme desarrollador de Apple, pues ¿qué va a pasar? ¿Cuándo voy a recuperar yo estos 100 euros? La realidad es que se descargaba tan rápido. Os puedo decir que el primer día, después de cayeron las descargas, pero el primer día se descargó 1000 veces, con 0 publicidad. Eso es porque la gente estaba demandando una aplicación y yo incluso llegué a mensajear a Google, buscar también si de verdad tenían intenciones y no lo tenían como una pieza clave a la hora de seguir desarrollando. Entonces no hubo problema que yo siguiera con este camino. Con lo cual, llegado a este punto, yo seguía haciendo más aplicaciones y pasó esto.
1 de marzo de 2015. Ya veis que ha pasado cierto tiempo, desde julio hasta marzo. No me quise apurar, yo lancé una aplicación, seguí lanzando más y seguí ahorrando, digamos, porque me tenía que preparar para el salto que quería dar, y por eso digo, mi decisión muy meditada, tener en cuenta que pasaron unos 7 meses, por supuesto fue muy meditada porque me exponía a tener que volver a mi casa, a Monforte, a casa de mi madre, y decir: mamá, he fracasado, a ver qué hago. El 1 de marzo fundo lo que es mi, digamos, marca comercial. No sé si verlo como una empresa, a día de hoy lo es, pero para mí Mouredev simplemente, y es una frase que llevo utilizando mucho tiempo, es mi ilusión por crecer dentro de la industria del desarrollo de software. Moure es mi apellido, Dev es developer, no, tampoco, no me volví muy loco, ¿vale? Pero lo único que quiero decir, tiene la R, está registrada, no pensáis que me flipé, pero la R aparece porque sí que he tenido que pagar. La realidad es que no quería ponerme como Bryce Moure. Quería decir, yo tengo algo en lo que yo creo, y si alguien ve esto es porque detrás hay una idea que yo he formado en mi cabeza. Vale, doy el salto al vacío, mis inicios como freelance. El 1 de marzo de 2015 dejo mi empresa y me voy para casa. Con lo cual, ¿qué es lo primero que pienso? Necesito formar una idea de negocio y poner todo este mecanismo a andar, por lo menos intentándolo con mi idea cero de cómo funciona todo esto. También pensar que lo que he hecho durante todos estos meses es cómo tiene que trabajar un freelance, buscar todas las chorradas que os ocurran en Google, pues eso es lo que yo me dediqué. ¿Qué necesita ser un freelance? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué dinero puede ganar un freelance? Todas esas preguntas que puedes hacer allí a lo loco y te dicen como: ponte un horario, no trabajes en pijama, no flipes y te pongas a jugar a la consola a las 11 de la mañana porque parece que no tienes trabajo, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, de negocio. ¿Y mi idea de negocio cuál era en mi cabeza? ¡Ostras! Yo quiero hacer aplicaciones iOS y Android y quiero hacer juegos. En mi vida hice un juego y quiero hacer juegos. ¿Qué pasó? Más o menos esto. ¿Dónde vas, tío? ¿Cómo que quieres hacer aplicaciones iOS? Hiciste un browser medio híbrido, Android, hiciste 4 aplicaciones, que porque piensas que sabes Java ya vas a hacer aplicaciones en Android. Juegos, pero ¿dónde vas? Si el único juego que hiciera hasta el momento fuera un tractor en Visual Basic que se movía a izquierda y derecha, ¿no? Vale, vamos a ser más realistas. Bryce, ¿qué sabes hacer? Pues yo sabía hacer web, sabía hacer back, sabía hacer software a medida y hacía mis pinitos con Photoshop, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién te va a llamar y te va a decir: oye, Bryce, quiero que me hagas una aplicación nativa en iOS, 20.000 euros, toma? Obviamente esto no iba a pasar. Entonces yo tenía que buscar la forma de, ya que sabía que no me iban a llamar para desarrollar aplicaciones porque yo no tenía ningún nombre en la industria, dije: bueno, pues Bryce, tú puedes seguir haciendo tus ideas. Igual que hiciste la aplicación de notas, pues puedes seguir haciendo otras apps, pero eso no te va a dar dinero. Lo que te va a dar dinero es esto. Entonces, muy a mi pesar, entre comillas, que en realidad no lo fue tanto, porque en el momento que te ves trabajando para ti mismo, ya ves todo de otra forma. En realidad dices: va, estoy haciendo un back, que es lo que ya hacía en Inditex, pero dices: no, estás haciendo un back de un cliente que es tuyo, propiamente dicho, y te va a pagar directamente a ti. Ya también te cambia la forma de verlo, aunque bueno, digamos que mi foco estaría centrado en esto. Entonces, ¿qué hice? Montar web pequeñas, incluso con WordPress, con PrestaShops, con lo que fuera, es decir, simplemente para poder cobrar un poco, para que un bar cualquiera se pudiera fiar de mí, yo le pudiera decir: oye, te hago la web por 200 euros, por 300 euros, venga. Es una forma por lo menos de que no me muriera de hambre, ¿vale? Y seguía haciendo este tipo de cosas. Vale, ya tenía mis ideas de negocio, sabía que yo quería ir por iOS y por Android, pero necesitaba unos principios. Yo creo que es muy importante siempre que vamos a dar el salto a algo, tener unos principios, por lo menos intentar ceñirse a ellos. Después ya se os caerán por el suelo, en algunos os equivocaréis, pero por lo menos pensar a dónde queréis llegar y a dónde no, porque si no, si al final vale todo, yo creo que es muy difícil intentar concebir una empresa. Yo creo que cualquier empresa lo tiene.
Mi primera empresa, cuando yo empecé a trabajar, fue Indra, y lo primero que me dieron fue no sé si era un manual de estilo o algo así, un poco con sus principios, incluso con el código de vestimenta, etcétera. Entonces, bueno, lo que dije es, bueno, no soy una gran empresa, no tendré aún 10 consultores elaborando esos principios o esa guía de estilo, pero bueno, por lo menos creo que en mi cabeza tengo claro lo que quiero. Ahí entre paréntesis pongo y los míos, solo míos, porque primero, porque igual que Gollum, es para mí esto. Tampoco, vuelvo a repetir, esto no es copiar esto y llevarlos adelante. Estos eran los principios que yo vi en aquel momento, en 2015. Mi decisión es arriesgada. Bueno, no hace falta que os lo jure que es arriesgada. No lo olvides, recuerda por qué estás aquí. Recuerda que yo no estaba bien en mi empresa, que yo quería montarme mi propio camino y que si me iba mal tenía que volver a donde yo estaba. Debo tener una actitud profesional y organizada, que yo sea una sola persona, que yo sea informático, que parece que estamos todos también en nuestra cueva, echando líneas de código y tal. ¿Qué pasa? Cuando me llame una persona, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Como un tío cualquiera que se dedica a picar código o como alguien que lo va a intentar camelar para que tu dinero quede en mi casa? En ese caso, pues simplemente tienes que hacer un poco de todo. Tienes que ser buen informático, pero tienes que ser también organizado, tienes que ser buen comercial. Conoce tus límites. Imaginamos que suena la flauta y me llama alguien y me dice, oye, quiero montar un Facebook. Y dices, ¡buah, de puta madre! Me va a dar aquí millones de euros y tal, pero en realidad yo puedo. Primero, no tengo los conocimientos, no tengo el equipo, no tengo nada. Tengo que saber hasta dónde yo puedo llegar. En el momento que me piden un producto, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Cuento con ayuda? ¿De verdad soy capaz de llevarlo a cabo? Puede que no. Entonces esos límites los tengo que tener claro. Tengo que analizar el mercado. Ya lo hiciera en ese momento, un poco viendo, por ejemplo, para esa app, lo que había en el mercado. Cuando llevas tan poco tiempo, quizás la filosofía startup de voy a crear algo de cero, algo que no existe, es complicado, por lo menos en mi caso. Yo no tenía una financiación externa, yo no tenía alguien que me ayudara directamente. Entonces, bueno, por lo menos ver qué necesidades hay en el mercado y cómo yo me puedo meter en él. Relacionado con conocer los límites, marcarse metas asumibles. Obviamente, si nosotros queremos llegar o queremos picar más alto de lo que podemos, nos vamos a dar un buen golpe. Pero, aunque nos marquemos metas asumibles, no deberemos tener miedo, ¿vale? A probar cosas nuevas. Eso va implícito en crear las apps. Yo nunca llegué a trabajar creando apps, pero no tenía miedo a por lo menos dar el salto y probarlo. Si me salía mal, pues bueno, sería algo que tendría que contemplar más adelante. Prueba tu idea. Soy una persona que está trabajando solo, que va a tener sus ideas y que las va a llevar a cabo. No tengo mi grupo de tester, ¿vale? Entonces, pero tengo a mis amigos, tengo a mi familia. Entonces, las ideas que vayas teniendo no quiere decir que tú implementes la app y se la lleves y dices, venga, bajárosla todos y decirme hay fallos. No, cuenta la idea. No pasa nada, no hay que ser como, digamos, hacía mucho antes, que era yo tengo la idea y no te la cuento si no me firmas esto y si no, parece que me la va a robar. No, no pasa nada, tú tienes tus cosas, vételas contando porque seguramente te van a abrir los ojos. Y ante el éxito, que yo no lo tenía, pero por si lo tuviera, esto me lo puse yo en mis principios, que no me relajara. No vaya a ser que yo, llegado al punto, gane un dinero para comer y diga, bueno, ahora sí que puedo ir a jugar a la consola. Por supuesto que no, porque según subes, bajas. Innovar y reciclarse a diario. Yo creo que es no sé si el mal o el bien del programador. Yo creo que todos los días tenemos que estar aprendiendo, porque si no es muy fácil quedarse atrás. Y sobre todo, aprender de errores, que nadie piense, incluso, y lo sabréis, aunque os consideréis muchas veces expertos en un lenguaje, por ejemplo, yo sigo teniendo errores, yo sigo descubriendo cosas nuevas y cosas que el día anterior no tenía ni idea ni que existían remotamente, ¿vale? Pero aunque aquí hay cosas que os puedan detener, obviamente esto no nos debe parar, ¿vale? ¿Cómo no? Según escribí esto, se me apareció otra persona. Vale, la frase esta es, ¿por qué nos caemos? Pues para aprender a levantarnos. Bueno, se lo dice Thomas Wayne,
a otro Wayne, a este Wayne. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya estoy con mis páginas web, con mis WordPress, con mis cosillas para otros clientes, pero tengo que probar modelos, tengo que llegar a donde yo dije que era crear aplicaciones y crear juegos. Entonces, pruebo modelos e intento subsistir con ellos. Desarrollo software de escritorio a medida. En ese momento estaba creando un software para TPVs, no me interesaba muchísimo, pero en realidad sí que era un producto propio. Ya estaba un poco acercándome a donde yo quería, aunque fuera en otro tipo de software. Entonces, bueno, prácticamente empiezo a equilibrarme, sobre todo económicamente, con este tipo de desarrollos. Creo páginas web para pequeños negocios. En este momento ya era una realidad. Entonces, bueno, ya tenía yo mis ingresos encaminados, estaba muy lejos de ganar aún lo que ganaba como trabajador en la empresa privada, pero por lo menos no andaba a cero. Y diseño, entre comillas, soy informático, no soy diseñador. No os carguéis a este sector, que cuando nos llegan unos diseños muy buenos, bien que aplaudimos, ¿vale? Yo sabía manejar Photoshop de aquella manera, con tutoriales, pero en realidad llevaba 6 o 7 años trabajando con Photoshop para mis pequeñas cosillas. Entonces dije, bueno, pues quizás unos logos para alguien que no quiera pagar mucho y que esté dispuesto a usar un logo cutre en su empresa, pues seguramente yo le valgo. Entonces, también me puse a crear algún logo. Y ya que nadie me llamaba para hacer sus aplicaciones, pues seguí creando yo las mías propias. Pruebo nuevos modelos. En el momento que yo sabía que haciendo aplicaciones algo podía conseguir, pues venga, Bryce, sigue haciendo aplicaciones y sigue replicando los que te funcionan. ¿Qué quiero decir con modelos que funcionan? Hombre, parece que si hay una plataforma y no tiene la app, pues tú puedes meterte ahí o puedes intentar aportar algo. Bueno, pues intenta seguir con eso. Malo será que no tienes nada que perder en realidad. Vale, entonces sigo probando nuevas aplicaciones. Hago una aplicación de escalas de enfermería. Me voy a otro campo. Empiezo a ver que en realidad sí que hay, digamos, una demanda de este tipo de aplicaciones. Mi pareja es enfermera y digamos que lo ve como algo muy claro. Pues venga, ¿por qué no? Soy un tío que prácticamente está en el paro, pues vamos a hacer una aplicación de escalas. Y simplemente se lanza al mercado. La aceptación no es como la de notas, obviamente. Hay mucha gente que esté buscando escalas de enfermería, pero el feedback no es malo de todo. Finalmente tuvimos que retirar esta app porque las escalas nos dimos cuenta que tenían derechos de autor. Entonces, aunque todo el mundo las usaba escribiendo en un papel y parecía que no había ningún problema, parece que podíamos tener problemas de derecho de autor. Había 25 escalas y podían ser 25 ricachones que vinieran a por nosotros. Entonces, bueno, simplemente se retiró del mercado, pero me sirvió perfectamente para seguir aprendiendo. Y dije, bueno, ¿qué más aplicaciones podemos hacer? No pierdas tanto tiempo como te llevó a hacer Nurescale, porque tienes que ganar dinero de otra forma. Pues venga, una aplicación que puedas hacer muy rápido. Y dije, ostras, pues yo soy muy fan de Star Wars, el lenguaje de Chewbacca no existe, pues voy a hacer un traductor de Wookiee. Total, ¿quién me va a decir algo si total esto no existe? Simplemente me monté un algoritmo para cambiar letras a ruidos que parecían los de Chewbacca y al revés, que era un poco la gracia, para mandar mensajes secretos. Vale, aplicación que llevó a hacerse, no sé, 2 o 3 días, que hoy en día, a día de hoy creo que harían 2 horas. Bueno, pues ya está, se lanzó al mercado y diréis, menudo flipao el tío de Chewbacca. Lleva 45.000 descargas y sigue a día de hoy. No sé por qué, pero ahí está. Entonces, lo que quiero decir con esto también es que a veces las pequeñas cosas o ideas que no son, o que no intentan llegar muy lejos, simplemente por el hecho de practicar y por el hecho de lanzarlas al mercado, pensar que es factible y es susceptible de que se puedan descargar y que puedas llegar a alguien. Y estando en Valencia, estaba hablando con una persona, esa persona empezó a hablar de Star Wars, yo dije esto y al final conocía la aplicación. Una chorrada, pero lo que quiero decir es que por intentarlo no perdemos nada. Lo único que hay que dar es ese paso, tampoco jugárnosla todo a una baza. No sé si visteis una peli que se llama Indie Game, que es un poco como cuentan el desarrollo de un juego independiente durante años incluso. Vale, quizás
eso era jugársela demasiado, pero bueno, en unas aplicaciones que me llevaba a hacerlas 2 semanas, 3 semanas, un mes y en realidad yo tenía ese tiempo suficiente, pues mira, fue una forma de entrar al mercado y también de crear el portfolio. Yo soy partidario de que el mejor currículum muchas veces es decir en donde nosotros estuvimos, más que muchas veces contar es que yo tengo 25 carreras, bueno, si tienes 25 seguramente tengas un buen currículum, pero el tener una carrera llegado a este punto, sin menospreciarla ni mucho menos, lo que quiere decir es que estamos como en una línea de salida, estamos igual que el resto, somos informáticos. El informático va a llegar a su primer trabajo con su carrera o con su ciclo superior, ¿vale? Estamos todos en igualdad de condiciones, más o menos. ¿Qué hacemos? Pues venga, vamos a intentar diferenciarnos de una forma, y la forma de diferenciarnos es enseñar a la gente lo que hacemos. No tienen por qué ser apps, puede ser un repo que tienes en GitHub, pero bueno, por lo menos muestra lo que tengas y no tengas miedo a enseñarlo. Vale, diréis, vale, hizo estas 2 aplicaciones, menuda mierda el Wookiator, pero ¿cómo está la de notas? Ya que dijo que se bajaba también, pues en realidad es que se estaba bajando. ¿Qué hice? La seguí mejorando, ya que era la aplicación que más se descargaba. Google aún no mandara a sus sicarios, seguía, en este momento creo que ya había unos 6-7 clones de aplicaciones de notas para Google Keep en iOS, pero la mía en ese momento seguía de primera. ¿Qué hice? Venga, Bryce, esfuérzate un poco más en el diseño, ¿por qué no le pones mejor las notificaciones? ¿Por qué no haces bloqueo por Touch ID, que acababa de salir en ese momento, por la huella dactilar, un bloqueo por código? Soportar más sesiones que podían estar conviviendo al mismo tiempo, pues bueno, fue una forma de seguir con ello, ¿vale? Y por fin cumplí uno de mis sueños, que era crear mi primer juego. Obviamente, como yo no soy diseñador, lo vuelvo a repetir, hice un juego que estaba dibujado con cuadrados porque me resultaba mucho más fácil y parecía que hasta molaba porque parecía retro. Este fue un juego que se hizo en Unity, prácticamente sin conocimientos, y que me llevó aproximadamente unos 20 días o 25. El juego es muy simple, pero en realidad me quería sacar esa espinita, y la cosa no quedó ahí porque seguí también haciendo más juegos. Vale, os estoy hablando un poco de cómo estoy explorando, cómo estoy llegando a tocar diferentes palos, porque en realidad a mí aún nadie me llamaba para hacer apps, y dije, bueno, pues ya hiciste aplicaciones iOS, ya hiciste Android, ya hiciste este juego, venga, que hay más plataformas en el mercado. Ostras, un Apple TV, un Android TV, venga, vamos a hacer una aplicación que me lleve menos de una semana, pero que pueda sacar en varias plataformas. Esta aplicación, ojo, lo único que hacía era avisarte cuando era viernes. Fin. Fin. Pero fue mi esfuerzo de, venga, vamos a sacarlo en cuanto cacharro hay. A la gente le hizo gracia, la gente la bajó, por defecto había un sol, podías pagar 2 eurazos por tener una flor, un helado, un no sé qué, la gente pagó. Yo no digo nada. Hay mucha gente, la tienda de aplicaciones llega a todo el mundo y es mucho más fácil que te descubran una app en una tienda de aplicaciones que a lo largo de la web, ¿vale? Se sigue descargando a día de hoy y de vez en cuando me llegan un par de euros porque la gente se compra esto. No digo, yo creo que este es el mejor ejemplo. Vale, ya toqué todos los palos que daba tocado en ese momento. Ya tocara las apps, los juegos, el Apple Watch, los 500 euros más gastados y más tirados de mi vida, porque no vale para nada. Pero me valió para hacer diferentes cosas y ver por lo menos saber y decidir de, vale, muy bien Bryce, has ganado 500 euros, los has gastado, esto es el dinero que ganaras en los últimos meses, tengo un Apple Watch ahora que os lo vendo si queréis a buen precio. Pero por lo menos me quise arriesgar, que yo creo que es parte del emprendedor, aunque sea en cuotas tan pequeñas. No cogimos 100.000 euros y los tiramos, yo cogí 500 euros y los tiré, pero bueno, me valió para ver que quizás ese no era un mercado en el que yo tuviera que, digamos, gastar mi tiempo. Pasado este tiempo, lo que hice es volverme a plantear una lista, como a mí me gusta. Entonces, vamos mal de tiempo, ¿verdad? Hablando de tiempo. ¿Os estoy dando mucho la chapa? Es que estoy viendo aquí que voy por el 60% de la presentación. Entonces, bueno, voy a darle un poco de caña.
lo voy a pasar, por lo menos os voy a mostrar todas las contras. Dada mi situación, me vuelvo a hacer la lista, vuelvo a empezar por las, ahora en este caso, empiezo por las contras. Incertidumbre, obviamente no sé lo que va a ser de mí mañana. Estabilidad económica, ya veis que un tío que es capaz de ganar 500 euros y gastarlo en un reloj, quizás no es el mejor haciendo economía. Visión de pequeña empresa, y tan pequeña como que era yo solo. Trabajo muchas horas, yo me quejaba, ¡buah! ¿Cuántas horas echas en la empresa privada? Aún echaba más, para sacar los proyectos pequeños que yo tenía de clientes, más mis propias ideas, que en realidad yo tenía una lista en la que iba metiendo ideas. Tengo una lista a día de hoy que creo que pasa de los 100 puntos de ideas que se me ocurrían de aquellas para sacar aplicaciones como el traductor de Gookie y que no tuve tiempo a hacer. La capacidad de aprendizaje está limitada, porque únicamente dependo de mí mismo y tengo que ser capaz de, digamos, intentar corresponderlo con mis horas de trabajo. Y puntazo, fatálico, tengo que hacer la comida, eso es perder mucho tiempo y muchas veces comer mal. Pros, por fin hago lo que me gusta, de la manera que creo mejor, innovando. Llamarlo innovación, obviamente no estoy discurriendo, no sé, una tecnología que vaya a revolucionar el mundo, pero para mí sí que es innovando, porque estoy cogiendo yo tecnologías, lenguajes de programación, dispositivos que nadie me enseñó a manipularlos, y estoy haciendo productos para ellos. Entonces para mí eso es una innovación, por pequeña que sea. Y soy responsable de mis logros y también, por supuesto, de mis fracasos. Cuando uno hace las cosas para él mismo, algo tan pequeño como que tu aplicación se descargue 10 veces y tu dinero haya aumentado en 1 céntimo porque alguien le ha dado a un anuncio, para mí es un logro y te hace sentir bien. Y yo creo que eso es importante para seguir día a día. No soy uno más, en realidad soy uno, pero lo que quiero decir es que no soy uno más en el conjunto del negocio que estoy desenvolviendo. Cuando yo lo hago bien, cuando yo hago una página web para un bar, por ejemplo, pues si sale bien, esa persona está agradecida conmigo y esa gente cuenta con orgullo que Bryce le ha hecho una página web para enseñar su local. Pues mira, ya es mucho más en muchos casos de lo que obtuve para otro tipo de proyectos en los que tuve que dedicar mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Tiempo, trabajo muchas horas, pero sí que puedo administrar mi tiempo y puedo decir, oye, en este momento, si hoy no puedo más, voy a parar. Nadie me va a venir con un látigo para que yo tenga que seguir. Entonces, en cierto modo, sí que es una forma de yo administrar y de no agobiarme tanto. Y lo más importante, si os acordáis, esta frase antes aparecía en amarillo en el lado de las contras, ahora aparece como la mejor frase en el lado de los pros. Entonces, bueno, ya estoy consiguiendo mis objetivos, quizás no llegando al punto de estabilidad que tenía o que se tiene trabajando en una empresa, pero sí que creo que estoy siguiendo el camino. También os acordáis de la imagen que os enseñé de los vagos y maleantes que estaban allí todos tirados picando, ¿sabéis? Haciendo qué. Y también os enseñé la foto de cómo estaba en el cubículo. Bueno, esta fue mi primera oficina, no mi primera, pero digamos la primera de la que estoy orgulloso. Este era mi cuarto en A Coruña, en el piso donde yo estaba viviendo. Si lo veis, ya tengo, bueno, mis fricadas, está en la esquina ese mi ordenador, se asoma por aquí un poco la batería eléctrica. Bueno, ya sé, para mí es un ambiente de trabajo, y es un ambiente de trabajo en el que yo estaba muy cómodo, ¿vale? Este era mi setup. Mi portátil y una pantalla, unos altavoces de 6 euros, bueno, esas cosas. Y aquí pasaba el día. Vale, siguiente episodio, el episodio 6, el bueno para muchos, mi evolución como freelance. ¿Qué os dije? Que lo que quería era hacer juegos. Hice un juego de monos que saltan. Venga, Bryce, parece que tu rollo es el hacer juegos. No lo era, pero quería seguir haciendo juegos, por lo menos hasta que me cansara. Y hice otro juego más, uno que se llama Tiny Pirates, que simplemente... Yo jugaba un juego en MS2 que se llamaba Gorilas, creo, que eran unos monos que tiraban así una banana y tenían que darle al otro. Pues como ese juego me marcó tanto en mi infancia, lo que hice es un barco pirata que lanzaba una bola de un cañón y tenía que darle a una isla, por el medio aparecían obstáculos, etc. Lo hice también para Apple TV,
en ese momento, acababa de salir el Apple TV nuevo, también fue algo más para meterme. La vez que mejor se portó Apple conmigo fue en ese momento, porque me regaló un Apple TV, el Apple TV, no sé, el 3, 4, el primero que aceptó aplicaciones de terceros, digamos con la excusa de que vale, nosotros te regalamos un Apple TV, pero tú tienes que hacer aplicaciones para Apple TV. Me parecía bien, me acababan de regalar por primera vez algo relacionado con mi mundillo, entonces adelante. Entonces, bueno, lo saqué también para todas las plataformas, incluido la novedad del Apple TV. Y hice otro juego más. Este ya fue mi último juego y fue el juego que más se descargó. Esta vez me planteé trabajar en un juego el tiempo que necesitara, siempre que no superara el mes y medio. Estuve un mes y una semana. Y lo que hice es, mientras desarrollaba, intentar abrazar a cualquier persona del sector que me iba encontrando. Blogs, youtubers, para, oye, voy a sacar un juego, cuando salga, a ver si me hacéis una review, hacerle algo, a ver si se baja. Bueno, por lo menos este juego se bajó también unas 50.000 veces, creo. Y también es un juego que, bueno, aquí sí que intenté hacerlo lo mejor posible, también dentro de mis limitaciones, contando que era yo solo, pero que dije, bueno, muy bien Bryce, puedes hacer juegos, se ve que los das hecho, pero no te está sirviendo para gran cosa. Entonces, en este momento me dediqué a otras cosas. En el momento que ya tenía esta experiencia, que ya tenía 3 juegos, ya tenía creo que 5 o 6 aplicaciones en el mercado, llegó 2016, y en 2016 por fin llegó el salto que yo estaba buscando. Como no, vamos a hacer una lista. 2016. En 2016 ya abandonara el software a medida, ya estaba con mis aplicaciones, parecía que la cosa iba bien, ya empezaba a obtener ingresos por medio de las aplicaciones, ya no buscaba clientes pequeños para hacer páginas web, porque lo que quería era dedicarme a las apps. GoKeep seguía utilizándose, la app la retiré del mercado en el momento que salió la aplicación oficial de Google. Obviamente tampoco vamos a intentar aquí competir con nadie, ni mucho menos. Yo sabía que la mía cubría una necesidad. En el día 1 que salió la aplicación de Google, yo retiré la mía y no pasó nada. Se tuvo que aprovechar hasta lo que pude. Mis apps seguían generando descargas, con 200 al día, más o menos en aquel momento, y me centro en las aplicaciones para iOS. Y vosotros diréis, desertor, te fuiste de Android, no sé qué. El desarrollador de iOS, primero, en ese momento era más escaso, se pagaba mejor y los usuarios de iOS están mucho más dispuestos a pagar que los de Android. Es la realidad, para bien o para mal. Yo obviamente no vivo del aire, tenía que intentar arrimarme a donde pudiera. Y en esos momentos iOS, IoTC, Swift en sus comienzos eran lenguajes no agradecidos, pero sí que la infraestructura, al final siempre el cuento de siempre, la infraestructura de Apple es muy cerrada, pero Xcode, que es la herramienta para poder desarrollar aplicaciones, funcionaba bien, porque solo se tenían que preocupar de correr las últimas 2 versiones de iOS y poco más. Yo empecé desarrollando aplicaciones Android con Eclipse, con el plugin de Google, era una miseria, comía mucha RAM, el simulador tardaba en arrancar 15 minutos, 20 minutos, unas cosas así muy locas. Entonces, bueno, lo otro iba rápido, lo otro iba lento, me pagaban más de un lado, yo creo que la decisión fue fácil. Para nada se corresponde con el día de hoy. Android está con IntelliJ, con Android Studio, eso es un cañón. Xcode cada día va peor. De Swift 2 a Swift 3 tuvimos que rehacer todas las aplicaciones. Bueno, 1000 cosas que yo creo que Google lo pasó a Apple por la derecha, pero bien. Y sobre todo este punto. Yo quería alcanzar esto, pero no veía la manera de que nadie me llamara. Y en este momento es cuando por primera vez una startup confió en mí. Esta startup se llama Mr. Jeff. Es una empresa, la idea es muy simple. Cada vez tenemos menos tiempo y queremos que la gente haga cosas por nosotros, siempre que a nosotros no nos guste desempeñar esas tareas. Mr. Jeff lo que hace es venir a casa,
te coge la ropa, se la lleva, la lava, la plancha y te la trae. Y todo eso lo hace el día de la semana que tú quieres, te la devuelve en 48 horas y tú le dices dónde la recoge y dónde tiene que devolvértela, incluso cambiando de sitio. Era una startup creada por 3 personas en Valencia, ya dentro de una aceleradora, y en el momento que me contactan éramos entre 7 y 10 personas más o menos. Y lo que pasó es que el desarrollador de iOS llevaba 2 meses trabajando, lo justo para más o menos crear el MVP, el producto mínimo viable de la empresa, y ese desarrollador iOS se fue a Londres a trabajar. Quedaba esa vacante, la persona que estaba haciendo Android trabajara conmigo en Indra hace unos 6 o 7 años y gracias a él me llamaron a mí y fue mi primera oportunidad para desarrollar esta app, que por cierto a día de hoy sigo trabajando con ellos. Ya estaba en una startup en cierto modo con la gente de Google Expert que nos venían a asesorar para intentar mejorar, digamos, nuestra línea y nuestra app. Yo soy el tío que tenía menos barba. Ya veis que la estaba dejando a partir de lo de Darth Vader, pero bueno, aquí este momento para mí es, y lo pongo muchas veces esta foto porque para mí es un momento totalmente feliz, es casi alcanzar un sueño, que era trabajar para un equipo de gente joven que estaba intentando desde su humildad cambiar por lo menos una parte del mundo con su aplicación, ¿vale? Llegado a este punto parece que los astros se alinearon. Y gracias a las aplicaciones que tenía, a mostrar el portfolio, no lo dije al principio, pero lo primero que yo hice según empecé a trabajar como freelance fue crear mi web, redes sociales y dar la brasa donde yo pudiera. Obviamente, si no te ven, nadie te va a llamar. Tuve el caso de un compañero, mejor que yo técnicamente, es un genio trabajando, pero yo creo que él no supo hacer bien esta parte, la de mostrarse al público, y llegado el momento tuvo que dejar de trabajar por cuenta propia, digamos como freelance, y volver a una empresa. No digo que eso sea malo, para nada, él está muy contento a día de hoy, pero simplemente fue yo creo que no saber enseñar tu trabajo al mundo y moverte en cierto modo para que acaben llegando a ti. La realidad es que gracias a que yo enseñé lo que tenía, acabaron contando conmigo. A raíz de esto empecé a trabajar también en otra startup, esta en A Coruña y Madrid. Es una red social de famosos. Al final nos quitaron esta app, se la llevaron para Madrid, pero bueno, trabajaba también ya en mi segunda startup. Y como me volví loco, intenté crear yo una startup que se llama Pilveo. Esta startup, también en un evento de Google que se llama Google Actívate, un tipo de evento que crea Google es para unir a profesionales del sector y a gente con ideas. Yo iba como profesional del sector, es decir, yo creo que puedo llevar a cabo la idea que tú tengas, y conocí a una persona que tiene una casa rural en Negreira, por allí pasa el Camino de Santiago a Fisterre, y que me cuenta que cómo funciona el transporte de mochilas en el Camino de Santiago es que tú dejas 5 euros en un sobre y lo metes en la mochila, que creemos que eso hay forma de mejorarlo gracias a la informática. Y dije, bueno, quizás sí. Llamo a otro compañero mío que se acababa de poner también como desarrollador independiente y creamos esta startup. A día de hoy sigue funcionando. Ya tengo un modelo, pues venga, vamos a validarlo. Creo que me lo salté así un poco. La validación del modelo en el año 2017. Aparece otra startup que me llama. Esto es en Bélgica. Ebel es una consultora en Santiago que me contrata como consultor, valga la redundancia, para su parte de mobile. Proaquí es una startup en Sydney. GlobeSpot es una empresa en Estados Unidos y México. Todo esto gracias a yo enseñar mi portfolio, a seguir constante en lo que yo, digamos, en el objetivo que yo pretendía alcanzar, y sobre todo teniendo contenta a la gente y ganándome contactos.
Al final esto es como lo de que no nos podemos separar más de 9 metros, creo que de una araña. Yo creo que de todos los proyectos que tuve, el 90% han tenido una persona que yo conocía en mayor o menor medida, o que por una persona me conocía, o por otra persona, y por eso acabaron dando conmigo. Está claro que no es fácil, no van a decir, oh, Bryce Moure, y que suene como, es que va a llegar aquí Steve Jobs, no. Pero poco a poco, la realidad es que si estás presente, acaban sabiendo de ti, de alguna forma o de otra, y todos estos proyectos surgieron más o menos por eso. Y ya veis que cada uno en partes muy distantes. Vale, parece que, si no lo intuís, me empieza a ir bien. Ya trabajo para bastante gente, quizás demasiada, y creo que es el momento de consolidar. ¿Cómo consolido mi estancia como freelance? Trabajo en startups que empiezan a ir muy bien, y la última para la que empiezo a trabajar es Betsfy. Es una pena porque estaba el diseñador de esta aplicación sentado hace poco, pero se tuvo que ir. Pero la realidad es que esta también es una startup, la misma empresa que llevó a cabo Bipter, pero Bipter, digamos, salió mal y lanzaron esta aplicación hace unos 7 meses, la lanzamos hace 7 meses. iOS está totalmente desarrollado por mí y podéis echarle un ojo, que prácticamente, con muchas salvedades, es una red social muy completa. Esto en realidad me consolidó en el mercado como un desarrollador de un nivel ya aceptable, porque son aplicaciones que de verdad se están descargando mucho, que los equipos de trabajo ya son muy grandes, y todo poco a poco, empezando desde aplicaciones que en un principio os podían parecer muy simplonas o muy fáciles de desarrollar, hasta esto, pero simplemente por yo no querer bajarme de la burra, ¿vale? ¿Cómo no? Una nueva lista. Yo tenía una idea de negocio, pero venga, vamos a volver a renovarla a principios de 2018. Oficialmente soy un desarrollador mobile full stack, yo creo que sí, desarrollo desde el backend hasta el front, hasta hago mis tonterías con diseño, y creo que soy solvente totalmente. Venga, soy full stack, vamos a gritarlo a los 4 vientos. Como freelance no tengo que quedarme en eso, es importante. Cuando uno es un desarrollador y trabaja en su casa y más o menos es el dueño de su destino, no os quedéis con que, oye, yo soy un desarrollador freelance y lo único que tengo que hacer es picar. No, yo soy un emprendedor. Yo también he sacado adelante mis propios proyectos. Yo soy un empresario. Yo trabajo y formo parte de otras empresas. Pero aquí empieza lo malo. Visteis todos los proyectos que teníais, alguno me estará diciendo, oye, pero ¿cómo coño hacías? O nos estás mintiendo, o no nos da las cuentas, o por lo menos a mí no me estaban dando. Entonces mi forma de pensar era, tengo que hacerlo, yo puedo lograrlo, quiero abarcarlo todo y socorro. Principios de 2018 me veo con el agua al cuello, no supe parar. Esto no quiere decir que yo estuviera nadando en billetes, pero sí que estaba muriendo de éxito referido en la parte de trabajo. Yo tenía mucho más trabajo del que podía abarcar y echaba más horas de las que podía soportar encima. ¿Te saltaste uno de tus principios al principio? Sí, por eso, por no saber parar a tiempo. Así que mira, por eso quiero que sea, y vuelvo a mi renovada idea de negocio, porque veo que tengo que replantear todo. ¿Cómo no? Se me vuelve a aparecer alguien. Y entonces me dicen que, bueno, con un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Y la verdad es que sí, yo podía decidir un poco todo lo que hacía, pero no supe decidir bien todo, porque la realidad es que me estaba agobiando demasiado. ¿Qué pasó? Hice esto. Me paré, observé y pensé, porque si no me iba a volver loco, o sabe Dios si algo peor. No pasara hace mucho que un programador fuera apuñalado por no sé qué, entonces yo me veía como el tío que apuñalaba, o algo así. Entonces dije, nuevo episodio. Después de todo esto, ¿qué pasa cuando tenemos un producto y decimos, bueno, parece que va bien, pero hay que darle una vuelta, pero hay cosas que no están gustando? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Pues hay que sacar la V2 del producto. Entonces, mi producto es MoureDev, vamos a sacar la segunda versión de MoureDev.
Renuevo mi idea de negocio, como no, después del fracaso que acababa de llevar mediados de 2018. Oficialmente soy un desarrollador mobile full stack. Estoy conforme con eso, ¿no? Y estoy conforme con que quiero emprender, quiero ser empresario, etc. ¿Tengo que hacerlo? Igual tengo un límite. Tengo que conocer ese límite. Vamos a volver a mis primeros principios, que yo creo que no me salieron del todo mal. Yo puedo lograrlo, puede que no, y tampoco va a pasar nada. Y quiero abarcarlo todo. Y si abarco todo, ¿qué voy a ganar? Quizás gane dinero, pero quizás esté muerto a los 35 años. Entonces lo que hago es, vamos a cambiar mis objetivos, sobre todo estos. Voy a plantearme objetivos asumibles, es decir, hasta dónde yo puedo llegar. No estoy solo, yo trabajo con más gente y trabajo también con otras empresas. Por ejemplo, las webs que yo os decía que hacían WordPress era algo que a mí no me interesaba excesivamente, pero que yo conocía a gente que las hacía. Y lo que a mí no me interese le puede interesar a otra gente. ¿Qué hice? Hablé con esa gente y cada web que me llega a mí pasa para esa gente, lo desarrollan ellos, sigue su campo y todos contentos. Puedes contar con otra gente y también puedes contar con gente que te puede echar una mano en los proyectos, no tienes por qué comerte tú todo. Y ahora el socorro, ahora sí, ya me siento mucho más relajado. Os quiero enseñar, ya no queda mucho, siento por daros la chapa. Lo que os quiero enseñar ahora, se está viendo esto, creo que tengo... Vale. Me hice un auto-spoiler, pero no pasa nada. Vale, hablábamos de mediados de 2018. Yo empecé a recapacitar y lo que quise montar es un MoureDev V2. Y MoureDev V2 un poco vino con un cambio muy grande. Y el cambio derivó en contarlo a través de un vídeo para que más o menos todo el mundo pudiera saber de una forma rápida qué quería decir yo con la renovación de mi empresa y de la forma de ver mi negocio. Cuando hablamos de software, vienen a nuestras mentes lugares como Silicon Valley, Los Ángeles, Londres o Madrid. ¿Por qué no aquí? Actualmente vivo de nuevo en mi ciudad natal. Mis apps han llegado al 1 millón de descargas y he tenido la suerte de crear mi propia startup y colaborar en proyectos de Galicia, Valencia, Madrid, México, Bélgica y Australia. Pero como cualquier carrera, la mía está compuesta por decisiones que la han marcado. Mi historia comienza en 2010. Empiezo a trabajar como programador, paso por varias multinacionales y participo en grandes proyectos. Pero algo no iba bien. Mi trayectoria profesional no estaba donde me gustaría, ya que mi punto de mira se centraba en el desarrollo mobile y el entusiasmo y filosofía del sector de las startups. Todo cambia en 2014. Creo MoureDev, el reflejo de mi ilusión por crecer como profesional dentro de la industria del desarrollo de software. Y en paralelo con mi trabajo empiezo a desarrollar mis primeras apps, llegando en algún caso a alcanzar los primeros puestos en la tienda de iOS o de Android. Bueno, en realidad esta no era mía, pero ojalá lo fuese. En fin, lo tenía claro. En 2015 dejo mi empleo y me dedico únicamente a trabajar como desarrollador de software freelance. Así es como quería trabajar. Ya conoces mi historia y cómo mi sueño se ha hecho realidad. Ahora te toca a ti decidir si ayudarme a seguir en él. Mi nombre es Bryce Moure y soy desarrollador de software freelance. Bienvenido a MoureDev. Bueno, la cosa es que quería dar un cambio grande a mi trayectoria. Entonces eso pasaba por renovar también mi imagen y todo lo que
ello, digamos, estaba relacionado. Por eso quise hacer también un vídeo. Ese vídeo, lo más importante de todo ello era contar mi historia rápidamente y que la gente viera que yo trabajaba en Monforte. Monforte no es Silicon Valley, Monforte no tiene empresas de desarrollo de software, pero yo podía enorgullecerme de que podía trabajar allí. Y simplemente eso es lo que quería mostrar, y fue la forma de decir: oye Bryce, relájate y haz las cosas que también te gustaría. Y una ilusión que tuve siempre es la de volver a mi ciudad natal, aunque nunca lo tuviera presente por el hecho de que parece que como no existía un sitio donde yo pudiera trabajar allí, que no se podría dar esa oportunidad. Entonces, bueno, ¿qué hice al dar este paso? Me centré en proyectos. Me centré en los proyectos que ya tenía. No quería abarcar más cosas. Aquí veis que son proyectos, bueno, que he nombrado antes. Cosas curiosas, esto ya a día de hoy. Hace un par de semanas, en Mr. Jeff, conseguimos una ronda de financiación de 12 millones de dólares y salimos en TechCrunch, que era una de las ilusiones que tenía yo, poder salir de alguna forma, aunque fuera con mi pequeño grano de arena como desarrollador iOS, en esta web tan reconocida. Pilveo, que es la de transporte de mochilas, hemos llegado a transportar en estos casi 2 años y medio 25.000 mochilas a lo largo del Camino de Santiago. Y en BestFi, que se ve muy en pequeño, es una foto de Instagram de este fin de semana, el paisano alto de Romay, acabamos de sacar un evento que es la BestFi World Cup. Simplemente es un evento en el que se sortean entre los mejores participantes de la aplicación hasta 30.000 euros. Obviamente yo soy una pieza muy pequeña de todo esto. En Mr. Jeff somos ya más de 150 personas, 1000 franquicias, estamos por toda Latinoamérica, pero lo que quiere decir es que yo formé parte, y esta vez sí que formé parte de un producto. Y sí que me siento parte de ellos porque yo en muchos casos los vi crecer desde cero, y si no es desde cero, desde el 5%, como fue en este caso Mr. Jeff. Y, aunque os hice antes spoiler, he encontrado, creo, aún llevo muy poco tiempo, pero he encontrado una meta. Ya que me volvía para Monforte, tenía muy claro una cosa, que quería seguir trabajando en startups y que yo creía, o creo firmemente, que soy algo gracias a lo que la gente ha compartido conmigo. Creo que debemos estar muy contentos de que el sector de la informática, el sector del software, es tan rico y tiene un momento tan bueno a día de hoy porque todo el mundo está dispuesto a compartir. Y yo soy un desarrollador de aplicaciones, digamos, ahora sí, algo más experto, gracias a todo lo que compartió la gente conmigo, no es gracias a otro tipo de cosas. ¿Cómo decidí compartir? Creando un canal de YouTube. Hace 4 meses, hace 5, creé un canal de YouTube simplemente para intentar transmitir mis experiencias y aprender a desarrollar aplicaciones para iOS o Android, igual que la gente me enseñó a mí en su momento. Venga, lo último que os quiero decir. No os durmáis ahora. Os quiero contar simplemente las claves, o por lo menos lo que yo fui aprendiendo en todo este tiempo. ¿Cuáles son las claves? La formación tiene que ser continua y la capacidad de adaptación tiene que ser fundamental. Si os fijáis, yo fui cambiando poco a poco mi forma de ver mi negocio, y yo creo que eso es lo que me salvó de no ahogarme. Tengo que ser profesional y metódico. Lo dije y está, digamos, en mi forma de ver o de concebir mi trabajo, y esto es fundamental. Si la gente no te toma en serio, si no eres profesional y metódico, no vas a llegar muy arriba. Tienes que conocerte más que nunca. Si tú crees que te conoces, cuando tú tienes que trabajar para ti mismo, con todo lo que eso conlleva, es fundamental. Y tienes que aprender a tolerar errores. Si te equivocas, no pasa nada. Simplemente aprende de ellos. Networking básico. Conoce a gente, como sea. Cualquier contacto puede ser un futuro cliente, puede ser un futuro compañero o una persona que te llame dentro de 4 años y quiera montar una empresa. Tienes que dar a conocer tu trabajo. No voy a seguir contando sobre esto porque yo creo que es el mejor currículum que hay, enseñar lo que haces, ni más ni menos. Estar presente en las redes.
Yo intento estar en todo, no, obviamente no soy un influencer ni mucho menos, pero en lo que buenamente puedo y lo que puedo contar, a veces incluso se puede ver forzado, porque la gente me dice, oye, es que has subido no sé qué, y yo le dije, sí, pero quizás si yo no subo esto, quizás no doy a conocer mi trabajo y entonces también se me puede acabar complicando. Entonces te tienes que forzar, tienes que hacerte una especie de community manager personal y sobre todo comparte. Por último, lo que he aprendido. Cada uno tiene que seguir su camino y aunque tengamos claro a dónde queremos llegar, no tenemos por qué conocer el recorrido, está claro. Cada uno tiene que seguir la forma en la que cree que va a llegar al punto a donde están o de la forma donde cree que va a llenar sus inquietudes. Pero bueno, cada uno tiene que seguir su percorrido. Ese percorrido puede ser en una empresa o puede ser de una forma más independiente. Si tienes que descansar, hazlo. Como yo hice, tuve que parar. Llegado un momento, si no me iba a volver loco. Eres el dueño de los pasos que estás dando y aunque tropieces, eso no te tiene que detener. Y sobre todo, es hora de emprender nuestro camino. Y aquí pongo a Bilbo todo loco, ¿vale? Así era yo el primer día. Episodio 10, dirás, venga ya, otro episodio. Episodio 9, digo, si este aún ni salió. Ya, no salió. Lo que quiero decir es que no sé por dónde va a llevar, por dónde va a seguir esto, pero bueno, la realidad es que estoy muy contento y no me arrepiento de ningún paso, aunque tuve momentos realmente malos, y mi pareja, mis amigos os lo pueden decir, que muchas veces estás atrapado, no sales de casa, ahora por qué, ahora por lo que otro, pero bueno, muy, muy contento, y yo creo que la gente que me conoce sabe que estoy, digamos, lo que me pasa es porque yo quiero conseguir una meta, ¿vale? Y bueno, muchas gracias a todos vosotros. Pues si tenéis cualquier duda, no sé si ahora hay ronda de preguntas o cualquier cosa, no miento, estoy en todos los trastos que hay. Como Mouredev me podéis encontrar en todos los lados. Los sitios que soy más activo, sobre todo en Twitter y ahora mismo en YouTube. Si queréis echarle un ojo, os lo agradezco. Y si todos los que estáis aquí os suscribís, pues igual llego a rico. Nada, simplemente es eso. Cualquier cosa, si hoy no lo preguntáis o lo que sea, podéis enviarme un correo, podéis escribirme, no hay ningún problema. Incluso si me hacéis un poco tal, podéis encontrar mi número de móvil por la web adelante. Prefiero un correo, pero bueno. Si me queréis mandar un WhatsApp, mandármelo. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por atender esta chapa de hora y media, os sabe Dios. ¿Preguntas? ¿Cómo te conocen la mayoría de tus clientes? ¿A través de las redes sociales o tienes tú? Yo creo que, sobre todo, por gente que me acaba conociendo, no quiere decir por gente que trabajara conmigo directamente, pero al final es una persona que conoce a otra, esa persona le habló de otra, y yo creo que al final la forma en la que dan el salto es porque en el momento que quieren buscar de mí, sí que encuentran. No soy una persona que esté oculta. Es decir, oculto mi privacidad, pero no oculto mi trabajo. Y no me da vergüenza en haber dicho, oye, si yo hice una aplicación de notas que la mitad era un WebView, vale. Pero bueno, estuvo ahí y eso sirvió para dar muchos más pasos. Simplemente yo creo que es eso. Tienes que hacer la labor de mostrarte muy, muy presente y saber que eres una persona y también intentar transmitir tu filosofía. Mi filosofía pasa porque, oye, tú no vas a llamar a una gran empresa que te va a llegar con un plan de negocio de 150 hojas y te va a vender tal. No, yo lo voy a tener que hacer mucho más rápido, pero por lo menos te vas a dar cuenta de que estás hablando con una persona que yo creo que soy sincera y que no te voy a mentir. Y yo creo que a día de hoy, con toda la gente con la que colaboro, se ha formado ese vínculo de que si yo tengo la necesidad de decir, oye, es que hoy no puedo trabajar, ninguno de ellos me va a decir nada. Y yo creo que eso es lo importante, por lo menos generar esa confianza de alguna manera.